En la historia de la humanidad, mucha gente se ha dedicado a buscar grandes tesoros. Pero en el día de hoy hablaremos de una santa que encontró el mayor tesoro para la humanidad. Hoy te contamos la historia de Santa Elena. Acompáñanos hasta el final. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan una semana más en nuestro programa, sean bienvenidos a Salve María con los Heraldos del Evangelio, este programa que preparamos con tanto cariño para ustedes desde los estudios de los Heraldos en El Salvador. El día de hoy estamos con la casa llena, gracias a Dios. Saludo primero al hermano Juan Andrés. Salve María, hermano Juan Andrés, bienvenido. Salve María, hermano Sebastián. Salve María a todos. Qué alegría estar nuevamente con ustedes. Y también tengo la alegría de presentar por primera vez en nuestro programa a el hermano Frank Matthew, ¿no? Sí, señor. Que acaba de llegar a El Salvador, es guatemalteco, mitad de la India, mitad guatemalteco. Exactamente. Viene de Costa Rica ahora, que estuvo haciendo un poco de evangelización por allá, de misión, y ahora lo han designado, lo han destinado, mejor dicho, a El Salvador, donde lo recibimos con los brazos abiertos, al igual que toda nuestra audiencia. Hermano Frank, Salve María. Salve María, muchas gracias por recibirme aquí en su estudio. Y qué bueno poder estar aquí con todos ustedes y bueno, cuenten con nosotros ahí para más. Exactamente, me imagino que ya veía los programas antes, sí, escuchaba. Claro, bueno, pues una alegría también para nosotros. Y bueno, el tema que vamos a hablar hoy es muy interesante. Siempre la gente dice, todos los programas que ustedes dicen que van a hacer son muy interesantes, pero es que es verdad, todo lo que es de nuestra religión es muy interesante. Y yo les quiero contar algo que me ocurrió cuando era un jovencito que estaba ingresando a los Heraldos. Uno pues con su instrucción religiosa muy básica, comencé a participar de las actividades y me acuerdo que los días viernes nos reuníamos, hacíamos juegos, teníamos el catecismo y al final hacíamos una especie de rosario en conjunto, que era muy bendecido siempre, ¿no? Una capilla muy simplecita, muy chiquita ahí en Medellín. Y me acuerdo que uno de esos viernes dijeron, hoy va a haber un rosario especial. Y todo el mundo, ¿cómo que rosario especial? ¿Qué va a haber de diferente? Y cuando llegamos a la capilla, nos formamos, éramos más o menos unos 10, 12 jóvenes, y viene el encargado de la actividad, bueno, todo el mundo, a arrodillar, y se arrodilla todo el mundo, y ahí empiezan a hacer un canto, y va entrando él con una especie de relicario y lo pone en el altar y era un lignum crucis. Wow. Era un pedacito de la verdadera cruz de nuestro Señor. Claro, yo no entendía mucho qué estaba pasando, pero después me explicaron, no, que ahí hay un pedacito de madera en forma de cruz que es parte de la cruz donde Jesús fue crucificado, murió y nos redimió. Claro, yo quedé extasiado, qué bárbaro, o sea, esto existe, ¿cómo es esto? Y a partir de ahí fue como ese primer flash al respecto de esas reliquias de nuestro Señor tan importantes, y la más importante es la vera cruz, la verdadera cruz. Y esto, usted se pone a estudiar, se pone a pensar y viene gracias a la santa de la que vamos a hablar el día de hoy, que es nada más y nada menos que Santa Elena, la madre del emperador Constantino, que gracias a su amor a nuestro Señor Jesucristo, gracias a esa inspiración que recibió de buscar esas reliquias de nuestro Señor, es que hasta hoy en día en casi todos los lugares del mundo se encuentran esas reliquias maravillosas que son esos pedacitos de la verdadera cruz de nuestro Señor. Así que vamos a hablar de esta santaza y bueno, pues creo que mejor equipo para hablar de ella pues no podríamos encontrar. Así que no sé si alguien quiere comenzar quizá narrando un poco sus orígenes, algo histórico, o si no... Quizás a mí me gustaría apenas decir una frase muy corta, sí, que podríamos incluso hasta terminar el podcast después de decir esa frase. Dígala al final, entonces. No, solo para tener un concepto muy elevado de esta grandiosa mujer. Podríamos decir que ella fue la mujer que le regaló a la humanidad el regalo más impresionante de todos. Sí. Que es la verdadera cruz de nuestro Señor Jesucristo. Así que gracias a ella, la humanidad entera se benefició. ¿Cuántos años después, el hermano Sebastián, ese día, bueno, cada uno de nosotros al ver un pedacito de la cruz, o si no tuvimos nunca la oportunidad, solo con pensarlo, ¿no? Sí. ¡Wow! La cruz de nuestro Señor Jesús, la auténtica, la verdadera, existe. ¿Dónde está? ¿Cómo es? Esa cruz que fue bañada por la sangre de nuestro Señor, que Él derramó hasta su última gota de sangre por amor a nosotros,
y que quedó esa sangre impregnada en esa madera, que por eso es una madera adorable, ¿no? Es una reliquia que es adorable. Y es el signo también de la fe, el signo de los católicos es la cruz. En todas las iglesias, en todas las coronas, en todo, quedó puesta la cruz, ¿no? Es un símbolo medio icónico, así medio. Por supuesto. Pero bueno, si quieren yo hago un poquito de contexto histórico. Ella, digamos, evidentemente nace en una zona llamada Drépano, ¿no? Esto es en la actual Turquía, en Bitinia. Evidentemente eso hacía parte del Imperio Romano. Y nos cuenta San Ambrosio de Milán que ella era una stabularia, que quiere decir que era una posadera. O sea, su familia se dedicaba a tener una especie de posada, lo que sería hoy como una especie de hospedaje, un hostal que tiene pues su restaurante, donde recibían, atendían a los diferentes peregrinos. Era de un nivel, digamos, muy humilde, muy sencillo, pero también cuenta la historia, y también incluso Ana Catalina de Emmerich por visiones, que era una mujer bellísima, de un trato súper agradable, súper amable, de una caridad increíble. Un gran corazón. Un gran corazón, mismo no siendo católica todavía, ¿no? Claro. ¿Y cómo se sabe que ella nació ahí, en ese lugar? Es muy interesante porque la historia cuenta que Constantino después volvió a ese lugar, la ciudad estaba destruida y él la mandó a reconstruir en honor a su madre y le puso de nombre Helenópolis a esa ciudad. Sí, sí, sí. Entonces por eso es que se relaciona o se entiende de que ese fue el lugar del nacimiento de Santa Elena. Interesante, porque Constantino quería mucho a Santa Elena, ¿no? Tenía aunque no era ni católico ni nada, tenía un aprecio inestimable así por Santa Elena. Claro, su madre, claro, sí. Por supuesto. ¿Y qué pasa? Entonces, esta mujer, Elena, una joven, pues está ahí trabajando en su hostel, por así decirlo, hostal, y a las tantas aparece un general romano, uno de los más grandes generales que existía en Roma, que era Constancio Cloro, ¿no? Un experto en artes militares, un hombre de confianza del emperador. Llega, pasa por ese lugar, conoce a Elena y queda deslumbrado por su belleza y por su buen corazón. Él queda flechado completamente. Y pues ni corto ni perezoso decide casarse con ella, le pide la mano de Santa Elena a los papás. Los papás evidentemente felices de que un gran general sea el esposo de su hija, y se la dan en casamiento para que pues los dos formen una familia. Se casan, ¿no? Santa Elena se va con Constancio Cloro, que curioso, le decían Cloro porque era como dicen en El Salvador, súper chele, era muy blanco, tenía una piel súper blanca, entonces le decían Cloro por eso. Y se van, y estando él en campaña en Serbia, es que nace el hijo de Santa Elena y Constancio Cloro, Constantino, que luego sería el emperador de Roma. ¿Sigo yo entonces? Bueno, ¿qué pasa con Constantino y con Santa Elena y con Constancio Cloro? El emperador en la época era Maximino, que, en fin, saben que el Imperio Romano era lleno de intrigas y, en fin, deseos de quitarse el trono, de quitarse, de asesinatos, era una cosa terrible. Este autor, Daniel Robs, decía que era un imperio que se había saciado de sadismo, de sangre, de escenarios. Ellos convivían con la traición, con la intriga, con los vicios, exacto, con el asesinato, con todo. Entonces Maximino, queriendo perpetuar, por así decir, su poder y su linaje, él quiere rodearse de gente de valor, gente que lo defienda, gente que, en fin, que no lo vaya a traicionar, gente de su confianza. Y él mira a este Constancio Cloro, al esposo de Santa Elena, como un posible sucesor. Lo ve como un buen candidato para ser más adelante emperador, ¿no? Y le dice a su general, a Constancio Cloro, que le quiere entregar en matrimonio a su hija, que en realidad no era su hija, sino que era su hijastra. Y de esa forma, con esa unión de Constancio Cloro y su hija, que creo que su nombre era, no me acuerdo, Fausta, no sé, no me acuerdo la verdad, que de esa unión pues podrían ser los futuros emperadores. ¿Y qué hace este Constancio Cloro? Él tiene esa dicotomía en su vida. ¿Qué hago? ¿Soy fiel a mi esposa, que es Santa Elena, o me dejo llevar por la ambición de poder de un futuro emperador, de toda la cosa? Y evidentemente, pues por no quedar mal con el emperador, con el César, pues decide repudiar a Santa Elena, la abandona
y se casa con la hijastra de Maximino. Y Santa Elena, viendo que quedaba Constantino, su hijo, medio a la deriva, por el bien de su hijo y por el bien del imperio, decide dejarle a Constantino a Constancio Cloro y a su nueva esposa. Y ahí pues Constantino pasa a vivir en el reino, ahí en los palacios, por así decirlo. Pasan los años, ¿no? Constantino va creciendo. Se cree que en este periodo de tiempo fue que Santa Elena se convirtió al catolicismo, Sí. que ella se dedicó a la caridad, conoció gente católica muy buena y decía, ¿cómo es posible que esta gente que es tan buena, que no le hace mal a nadie, que predican el amor, sean tan perseguidos por el Imperio Romano? Porque recordemos que los católicos en esa época fueron 3 siglos seguidos de las persecuciones más absurdas, que eso daría otro tema. Incluso el hermano Frank nos recordaba que la primera persecución, que fue la de Nerón, fue una cosa espantosa. Sí, parece que por un incendio que Nerón quiso culpar a los católicos, como los católicos salieron bien, demostrando que ellos no habían sido y tal, ahí él hizo una fiesta en su casa, en su palacio y tal, y él quiso, por ese odio a los católicos que tenía, a varios los mató y los puso como antorchas, como lámparas. antorchas en el corredor de la entrada de su casa, ¿no? Uh-huh. Para que ellos vieran cuál era el castigo de los católicos. Exactamente, ¿no? Sí. Decían que este Nerón era un loco completo y que incluso hay una teoría que dice que él mismo provocó el incendio de Roma. Sí. Para acabar con los barrios más pobres, más humildes, y además porque él se creía artista y que quería hacer una pintura. Entonces, viendo cómo se quemaba Roma, él iba haciendo su pintura. Era un loco completo. Pero bueno, cerremos el tema de este hombre tan desagradable. Entonces, claro, los católicos vivían una constante persecución, los cristianos. Y Santa Elena, conociendo el buen corazón, el buen actuar de estos cristianos, quedó completamente encantada y entendió que todo esto venía de nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Señor tenía menos de 300 años de haber fallecido, ¿no? Incluso, hermano Sebastián, disculpe que le interrumpa, por favor. pero es muy bonito, ya que estamos hablando de contexto, que todavía Sí. no hemos entrado directamente en ella, sino estamos... incluso una frase muy bonita de la época era sobre los cristianos, era mirad cómo ellos se aman. Exacto. O sea, era algo muy brutal esa persecución contra gente que era buena. Uh-huh. O sea, era un contraste muy grande, ¿no? Incluso cuántos milagros esos romanos habían presenciado. Habían presenciado milagros en el Coliseo, en los campos, en todas las persecuciones hubo milagros impresionantes. Y eran de un corazón tan duro que no se convertían, ¿no? Claro. Y ella se convierte justamente por ese aspecto, ¿no? Uh-huh. Que debería haber sido el aspecto que o sea, que en realidad sí, a los que se convirtieron fueron porque abrieron su corazón a esa bondad, ¿no? Uh-huh. A ese bien que los cristianos hacían. Muy interesante. Pero bueno, siguiendo, porque ya se nos va a ir el tiempo. Pasa el tiempo, muere Maximino, sube Constancio Cloro con su esposa como emperador. Pasa el tiempo, muere Constancio Cloro, y el que pasa a ser emperador del Imperio Romano es justamente Constantino, el hijo de Santa Elena. Constantino se ve que él había tenido comunicación, contacto con su madre, porque él nunca dejó de amar a su madre, respetarla y tenerla en consideración. Incluso cuentan algunos historiadores que el propio imperio era el que pagaba pues, los gastos y la vida de Santa Elena, y que con esos gastos que ella tenía, que en realidad recibía dinero y se ponía a hacer caridad, ella mantuvo pues esa unión con su hijo Constantino. Tanto así que lo primero que hace Constantino cuando es elegido emperador, o cuando asume el título de emperador, es mandar a llamar a su madre a la corte y le da el título de Augusta, ¿no? Ella pasa a ser emperatriz del Imperio Romano. El imperio más grande, ¿no? El imperio más grande y poderoso de la historia. Dicen Imagínense. algunos autores que en el Imperio Romano no se ponía el sol, ¿no? Uh-huh. O sea, como que diciendo, ¿no? Era tan grande que salía en España así, y en Oriente estaba todavía el sol, ¿no? Claro. Entonces... Claro. Pero muy interesante. Entonces, bueno, llegamos a este contexto ya hablamos un poquito de la historia, cómo llevó Constantino a ser emperador, todavía pagano, y cómo su madre, Santa Elena, también va otra vez a gobernar en el Imperio Romano, ya siendo católica, siendo cristiana. Bueno. ¿Y cómo es que se da la conversión de Constantino? Esto es muy interesante, no sé quién de los dos quiere contar. Por favor. No, seguro
el doctor Pino tiene una frase que me parece muy bonita. Dice que San Agustín, antes de convertirse, o sea, por el bautismo, ¿no? Él se había convertido por las lágrimas de Santa Mónica, ¿no? Seguramente las lágrimas, las oraciones de Santa Elena fueron como que lo que impulsó a Constantino a convertirse, ¿no? Y hay una famosa carta a Diogneto, se llama, en la cual, eso mismo que decía el hermano Juan Andrés, que los católicos, o sea, los cristianos, amaban y eran odiados, ¿no? Entonces lo mismo, digamos, no puede ser que fuera de corazón tan duro, siendo que había sido formado por Santa Elena, que él no percibiese ese amor, esa entrega que tenía Santa Elena, y inclusive, me atrevería a decir, ciertos cambios en las actitudes de Santa Elena. O sea, si era buena, que se había vuelto más bondadosa, claro, más afectiva, más... Claro, ella empezó ya como que su camino a la santidad seriamente. Claro. Exactamente. Ahora, y evidentemente que Santa Elena le hablaba a Constantino de su fe, ¿no? No, incluso la conversión de él podríamos decir que no fue así de la noche a la mañana, fue duro. Claro. Porque recordemos de que el imperio romano iba a dejar de ser pagano para convertirse oficialmente en cristiano. Sí. Claro, eso se va a dar oficialmente después, que vamos a hablar también del edicto de Milán. Sí. Pero fue un proceso muy largo. Bueno, Santa Elena seguramente le hablaba, también él escuchaba hablar de los cristianos. Cuentan que el mismo Papa San Silvestre le hacía apostolado a Constantino, pero hay unos hechos que son vitales y que se da un caso importantísimo, es la famosa batalla del Puente Milvio, donde antes de la batalla Constantino tiene una visión en sueños, que ve una cruz que brillaba en el cielo y con una frase que le decía: in hoc signo vinces, con este signo vencerás. Recordemos que los paganos romanos eran muy supersticiosos, ¿no? Entonces también, hasta por ese lado supersticioso uno ve como Dios sabe. Entonces, bueno, sí, con este signo voy a vencer, como así, pero es el signo de los cristianos. Algunos historiadores dicen que él ni siquiera sabía cuál era ese signo, pero nosotros creemos que alguna noción tendría, como ya hemos dicho. Claro, por la educación o el apostolado que le hacía su madre. Exactamente, ¿no? Y también porque los cristianos, por más de que nadie hablaba de ellos, eran ultra conocidos por todos los milagros y todo lo que pasaba. Y él manda a poner en su estandarte la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Incluso creo que varios soldados la adoptan también en sus escudos y tal, y es una victoria fenomenal. Esta batalla se dio a las puertas de Roma, sobre ese puente famoso, es sobre el río Tíber, ¿no? Exactamente, sí. Tíber es en español, perdón. Sí, Tíber, sí. El Tíber en español y... O sea, una batalla importantísima donde luchaba contra un general. Magencio. Exactamente, que a partir de ahí pues dejaba de ser una tetrarquía, el imperio romano. Estaba dividido en ese imperio y claro, el Magencio venía con su ejército a querer dominar todo. Exactamente. Entonces era como una especie de, bueno, vamos a acabar estos dos gobiernos que existen en el imperio y vamos a unificar todo, y el que vence esta victoria, pues el que vence esta batalla va a ser el emperador máximo, por así decirlo. Y uno ve la locura, la sed de poder que ellos tenían, ¿no? Porque era una guerra civil, ¿no? Exactamente. O sea, uno era emperador de Oriente y otro de Occidente, ¿no? Pero era Roma mismo. Y al mismo tiempo uno ve cómo Dios guía los planes, ¿no? Porque quería que ganara Constantino. Una vez que él se iba a convertir el imperio entero. Ajá. Incluso sabe que pude leer una versión, porque claro, no es que haya una versión oficial, o sea, hay varios historiadores que dan pues su versión, inclusive algunos que lo escucharon directamente del propio Constantino, ¿no? Eusebio de Cesarea, ¿no? El propio Constantino le contó a él su versión, el sueño que tuvo. Pero hay una versión que dice que el propio nuestro Señor Jesucristo se le apareció en sueños a él también, y le anunció esa batalla, que él la vencería si invocaba su nombre y después se dio aquella visión de la cruz sobre el sol, delante del sol, ¿no? Entonces, bueno, Constantino gana la batalla del Puente Milvio, que parece que fue una batalla terrible, brutal, miles de muertos, toda la cosa, y vuelve, pues, queda vencedor en Roma, y el Senado le da un título mucho más alto, que ahorita no, Augusto, no sé cuánto, o sea, esos títulos antiguos, perdón, que no estamos aquí dando una clase de historia, sino que queremos hablar de Santa Elena. Y el Senado completo de Roma dicen
Pues porque Constantino dice que venció gracias al signo de los cristianos. Entonces el Senado completo dice, bueno, entonces vamos a asumir, vamos a adoptar al Dios de los cristianos y la religión de los cristianos como religión oficial. Y un año después, exactamente, en el año 313, es que, como bien decía el hermano Juan Andrés, se firma aquel edicto de Milán en el cual se le da libertad a los católicos, a los cristianos, y no solo libertad, sino que se convierte la religión oficial del Imperio Romano, el cristianismo, el catolicismo. Qué impresionante, ¿no? Pero bueno, todavía tenemos un poco de tiempo. Bueno, ¿y qué pasó con Santa Elena en todo este proceso? Ella, me imagino que seguía ahí. ¿Qué saben ustedes? Me imagino que seguía formando un poco, o sea, ayudando a Constantino, siendo que ella era Augusta también, ¿no? Uh-huh. No era solo Sí. la mamá, sino que también Constantino la elevó a ese título y alguna autoridad tenía que tener. Y como Constantino era buen, militar, buen estratega, tal, se dedicaba más a eso, ¿no? Y tal vez ella se dedicaba a muchos asuntos propiamente de gobierno, tal vez. Uh-huh. Incluso con su influencia. Claro. Porque, o sea, está bien, él gana la batalla y tal, pero para que todo el mundo la acepte como una verdadera religión, es porque ya había también mucha gente convertida que quizás por miedo Claro. no lo decía. Pero, o sea, ya se había esparcido la buena nueva por todo Sí. el imperio. Sí, muy interesante. O sea, solo llega el momento de poner el sello, pero vemos como un papel importantísimo de Santa Elena también ahí. Uh-huh. En cuanto no solo nos regaló la cruz de nuestro Señor Jesucristo, sino que también consiguió, por así decirlo, de una manera indirecta, quizás no oficial, pero seguro, convertir el imperio, ¿no? Sí, consiguió la libertad de la fe. Exactamente. Pero bueno, muy interesante todo este aspecto y yo creo que vamos a ir a la pausa ahorita porque ya viene la segunda parte en la que es toda esa peregrinación en la que se da pues... Y que es la parte más importante el aún. encuentro de las reliquias. Sí. Y que tiene un montón de detalles impresionantes, casi que de película, ¿no? Sí. Y bueno, y cómo pues esas reliquias llegan hasta Occidente y hasta los días de hoy pues se conservan en muchas iglesias en todo el mundo. Así que no se despeguen y recuerden que es muy importante que ustedes se suscriban al canal para que no se pierdan ninguno de los contenidos que nosotros realizamos. Es completamente gratis, solo presionando el botón que dice suscribirse. No se muevan, ya regresamos. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los heraldos del Evangelio y hoy estamos hablando de Santa Elena, aquella emperatriz, madre de Constantino, que con su influencia pues consiguió la conversión del Imperio Romano y que nos consiguió también para la humanidad, para la historia, para la iglesia, las reliquias de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, especialmente la Vera Cruz, la verdadera cruz de nuestro Señor. Bueno, y nos habíamos quedado en la parte pues de la batalla del Puente Milvio, la conversión ya del imperio, cómo los años iban pasando y vamos a llegar al año 326, 328 más o menos, que se da lo siguiente. Constantino y Santa Elena se dirigen a la ciudad de Bizancio, en Turquía, en Estambul actual. Y ellos deciden transformar Bizancio en la capital del Imperio Romano. Y Bizancio pasa a llamarse Constantinopla en honor a Constantino. Y es estando allá que Santa Elena decide hacer su peregrinación a Tierra Santa. Dicen algunos historiadores que el motivo o uno de los motivos que la llevó a hacer esta peregrinación fue como una penitencia en nombre de su hijo, porque su hijo, como hablábamos de las costumbres pésimas del Imperio Romano, por un desentendido, un malentendido que hubo con su esposa y con su hijo, el propio Constantino los había ajusticiado, a su segunda esposa y a su hijo. Entonces, en fin, había cometido una cosa gravísima. Sí, vemos como habían restos de paganismo total, ¿no? Totalmente por todos lados. Y también había mucha influencia de gente que no era católica, que quería volver atrás toda esa conversión del imperio y le influenciaba mucho a Recordemos Constantino. solo 500 años después se va a llamar el Sacro Imperio, ya con la coronación de Carlomagno, ya oficialmente sin paganismo, cristianizado, ¿no? Exacto. Pero por ahora solo... Era un proceso complicado, sí, largo.
Y digamos, aquí en ningún momento estamos diciendo que Constantino sea un santo ni nada, no, para nada. Eso Dios se encargará se habrá encargado de juzgarlo. Pero estamos hablando de que Santa Elena, uno también de los motivos que la movió a hacer este viaje a Tierra Santa fue justamente como ofreciéndole en reparación por ese pecado tan grave que había cometido su hijo, ¿no? También ya un poco, digamos, tiempo antes, Constantino le había autorizado, le había dejado todos los bienes del imperio, ¿no? Ya podía utilizarlos pues para hacer el bien, como ella hacía, ¿no? Sí, Entonces, claro, podía disponer de ellos para sus empresas, para lo que quisiera. Sí. Y gracias, bueno, en parte por eso tenía como ir a Tierra Santa, porque era pues llevar criados, llevar gente. Exacto. No. Era una gran comitiva que seguramente la acompañó, arqueólogos de la época seguramente, ¿no? Si no era hoy en día, agarro un avión, llego y así nomás. Exacto, reservo el hotel y no. Entonces, claro, como el hermano Frank bien dice, Constantino también, para querer darle ese gusto a su madre, dispuso todo para que ella pudiese hacer esa peregrinación, ¿no? Y Santa Elena llega a Jerusalén, ahí a Tierra Santa. Nos cuentan, hermano, que bueno, para todos los cristianos desde el inicio, Jerusalén, Tierra Santa, o sea, ya el nombre Tierra Santa, ¿no? Uh-huh. Es un lugar de peregrinación, sí. ¿no? O sea, imagínense ir a los mismos lugares donde estuvo nuestro Señor Jesucristo y todo. Incluso ya estando la Virgen viva, dicen que el primer Vía Crucis de la historia se hizo al día siguiente de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra Señora iba paso a paso por todos los lugares donde Jesús pasó. Y la gente que habitaba pues esa tierra con saña contra el cristianismo desfiguraba los lugares, escondían trampas para que los peregrinos cayeran. Era impresionante. Destruían, ocultaban las cosas. Incluso muchos de esos por castigo también caían en las propias trampas que habían hecho. Bueno, recordemos que también un emperador tiempos después había sobre el Monte Calvario había construido un templo pagano para evitar que los cristianos fueran. Creo que era dedicado a Venus, o sea, imagínense, nada que ver. Había un ídolo justamente en la cima del Monte Calvario. O sea, no era así, no pensemos que... Había una maldad, digamos, con saña, ¿no? Sí. Y que era literalmente llegar a desenterrar todo eso. Así es. Santa Elena llega entonces y ella empieza a indagar al respecto de dónde está el monte donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Sí. Porque se creía que las cruces pues estarían enterradas ahí. Ella empieza a preguntar primero a los cristianos, y los cristianos, no sé si por miedo o porque ya los habían confundido tanto, no sabían dónde estaba el Monte Calvario, el Gólgota, donde había sido la crucifixión. Habiendo pasado tan poco tiempo, ¿no? Claro, pero sí. A mí me da cierta desconfianza que era mucho temor que tenían también ellos de dar información. Estaba amenazado. Exactamente. Y ahí, bueno, ella recurre a los judíos, ¿no? Empieza a preguntarle a los judíos si saben algo, si tienen alguna información que le pueda ser útil a ella para encontrar estas reliquias. Y ahí entra un personaje misterioso, ¿no? Sí, un personaje llamado Judas. Recordemos, bueno, todo esto no es que hayan documentos históricos, son pues leyendas, cosas que la gente contaba, pero que no dejan de tener un lado muy bonito, muy, muy atractivo incluso, y que pues de ninguna manera también va contra la fe, contra la revelación, al contrario, solo aumenta la devoción, ¿no? Y este hombre, cuando supo que había llegado una reina preguntando dónde estaba la cruz de Cristo, se reúnen entre ellos, entre los judíos, y dicen, mire, están viniendo a preguntar esto, no digamos nada. Pero este Judas cuenta que antes de su padre morir, le había contado algo que antes de que su abuelo muriese le contó a su padre y que se iban pasando de generación en generación. Tradición oral de que ellos sabían dónde estaba la cruz, pero que nunca lo dijeran. Porque el momento en que lo dijeran, en que se descubriese, iba a caer su reino. Entonces, Santa Elena, al ver que no le respondían, amenaza, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno... si no es por las buenas, es por las malas. Entonces, o me dicen o mueren todos. Ahí, entonces, todos con miedo a morir, dicen, no, él sabe algo. Y lo señalan al Judas Ahí, él no quería decir tampoco y lo amenazan a que muera de hambre. Entonces, lo tiran a un pozo y cuando él ve que de hecho va a morir, él decide confesar lo que sabe. Ahí lo sacan del pozo, van y comienzan a investigar. Como les digo, estaba todo desfigurado, todo escondido para que nadie descubriese.
Bueno, estaba ese templo pagano que usted decía ahí, que lo primero que mandó a hacer Santa Elena es a destruirlo completamente, ¿no? Exactamente. Incluso un interesante Santa Catalina Emmerich, perdón, Beata Ana Catalina. Catalina Emmerich, ella la vio a Santa Elena Ah, y decía que era una mujer alta y majestuosa, con un velo que cubría una corona. Ujú. Buscando, y la veía de casa en casa, tocando, buscando, entrando a los lugares preguntando. O sea, así la veía, ya podemos cada uno de nosotros imaginárnosla cómo era, ¿no? Entonces, Sí. ya dijimos que era una mujer muy bella, con dice, una mujer de más o menos 50 años, pero que nunca había perdido su agilidad. Ujú. De haber sido una figura muy interesante de ver, de analizar, y bueno, sobre todo considerando que además de eso, pues era una gran santa, de haber sido espectacular verla. Y ella, ya con este Judas, va y comienza a buscar todo. A las tantas, comienzan a excavar, y ven propiamente que sale de la tierra luz, ¿no? Y encuentran las tres cruces, ¿no? Ahí hay varias versiones. Unos que dicen que no sabían cuál era. No, porque también es un problema, porque recuerden que los romanos ajusticiaban a todos los delincuentes crucificándolos. Entonces, eso era... 1.000.000 de cruces por todos cruces lados. por todo lado. No, pero después me parece bonito eso que usted dice, ¿no? Que Constantino vio en el sueño una cruz luminosa, ¿no? Exactamente. Entonces, digamos, es bonito que sale la cruz con luz, ¿no? Así, Exactamente. digamos, Usted ve que se puede hacer un paralelo, ¿no? Sí. Cómo salió digamos, desenterraron de la humanidad el cristianismo y desenterraron de la tierra la cruz de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es Claro. un paralelo muy bonito. Ajá. Entonces, bueno, encuentran las tres cruces, ¿no? Algunos, según Beata Ana Catalina Emmerich, ella ve que la de nuestro Señor todavía tenía el El INRI. Entonces dice, no sé cómo no se dieron cuenta, pero recordemos que Beata Ana Catalina Emmerich veía todo con ojos sobrenaturales, ¿no? Entonces ella seguramente pues sí veía, Ya sabía cuál era, aparte tenía el don de la hierognosis y todo, bueno. Pero la cuestión es de que ellos no sabían cuál de las tres era la de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí iba pasando un funeral, ¿no? De un joven que había muerto. Entonces dicen, bueno, hagamos lo siguiente. Acostemos al joven en las cruces y a ver qué pasa. Acuestan en la primera, no pasa nada. En la segunda no pasa nada. Cuando lo acuestan en la tercera, el joven resucita. Otra versión es que había una moribunda, ¿no? Que estaba agonizando, Sí. y lo mismo, se cura. Pero yo creo que ninguna de las dos versiones se contradice porque deben haber pasado muchísimos milagros. La gente al ver que estaba un alboroto, encontraron la verdadera cruz, gente que la tocaba y se curaba. Y a veces uno solo lo ve con esa perspectiva, digamos, medio histórica, ¿no? Pero uno también entra a un lugar que tiene gracia y uno Exactamente. percibe, hay gracia, digamos, o sea, uno acercándose a la cruz de nuestro Señor, o sea, el altar, digamos, de Dios, debe sentir esa gracia, esa presencia de Dios, esa tranquila, esa paz. Claro, es que para los días de hoy, capaz mucha gente escucha esto, esto es un cuento de niños, de fábula. Claro, porque la gente no tiene fe más. La gente Exactamente, perdió la desconfía de todo. O sea, por ese cartesianismo, justamente yo no creo en nada hasta que no se pueda comprobar científicamente por la razón, lo que es un absurdo. O sea, eso está limitando su inteligencia a un cerebro humano de una mera criatura y no se está queriendo abrir las cosas sobrenaturales, las cosas de Dios que expanden justamente nuestra inteligencia. Exactamente, y que son más reales que propiamente lo que vemos. Exactamente, sí. Incluso Beata Ana Catalina Emmerich, ella cuenta que hubo muchísimos milagros ese día relacionados con la cruz, de gente que la tocaba y todo, justamente porque Dios quería confirmar que esa era la verdadera cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ujú. Qué impresionante. Entonces es algo impresionante. Este judío, Judas, se convierte también. Judas Siriaco se llamaba. Sí. Y se vuelve obispo. No celíaco, Siriaco. Siriaco. Ajá. Con el tiempo, Se vuelve obispo, ¿no? Que Obispo es de Jerusalén. ajá, San y cambia Macario, su ¿no? nombre a Macario justamente para no tener el mismo nombre que Que Judas. que Judas. Y el traidor. incluso una versión que leí también cuenta que el demonio, indignado, se manifiesta de cierta manera, no me queda claro cómo, y que lo recrimina a Judas y le dice, tú no eres como mi Judas, el que lo traicionó, tú has revelado no sé cuánto, has dicho dónde estás, has dado esto bien para la humanidad, como que recriminándole el hecho de que
Qué que impresionante. había una derrota monumental para el demonio. Santa Elena también encuentra los clavos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, también luminosos, los cogen, imagine con qué veneración, y pues ella decide llevarse todo esto a Roma. Incluso decide algo muy bonito, llevar tierra de Jerusalén, de ahí del Calvario, de todo, para en Roma construir una basílica donde poner todas estas reliquias, pero sobre tierra de Jerusalén. Eso es algo muy bonito porque incluso era como extraterritorial. O sea, cuando usted entraba ahí, era como si estuviese entrando en Jerusalén. Así como, digamos, como una embajada hoy en día, que también es extraterritorial, que usted es como que estuviera en ese país entrando en la embajada, ¿no? Incluso usted mencionaba Sí. lo de... Recuerda, hace poco se leía de Naamán el sirio, ¿no? Que él va a buscar la cura de su lepra ahí Como el profeta en Eliseo. Israel con el profeta Eliseo. El profeta Eliseo ni lo atiende, ¿no? Simplemente le dice, váyanse 7 veces en el Jordán y listo, va a quedar curado. Y el otro queda indignado, ¿cómo? Pero si este Jordán es un riachuelo de nada, ¿por qué no me manda a bañarme en los ríos de Siria, que son mucho más grandes, más limpios? Y los empleados de Naamán le dicen, mire, pero si el profeta le está mandando a hacer algo sencillo, ¿por qué no lo hace? Claro. Y si le hubiese mandado a hacer algo más difícil, lo haría. Entonces el otro va, se baña y dice que su piel quedó limpia como la de un bebé. ¿Y él qué hace? Él agarra tierra de Israel y se la lleva para Siria y le manda a decir al profeta que a partir de ahora nunca más va a hacer sacrificios a otros dioses que no sea el Dios de Eliseo, el Dios de Israel, y que lo va a hacer siempre sobre la tierra de Israel. Es algo similar lo que hace Santa Elena. Solo que años antes, ¿no? Sí, muchos años antes, sí. Y incluso pues ella construye esta basílica que se llama Santa Croce in Jerusalem, justamente porque sobre Jerusalén, digamos. Sí. En Roma con estas reliquias impresionantes, que esta iglesia es una de las iglesias más importantes de Roma. Hay incluso un famoso Giro delle Sette Chiese, que son una visita, un tour a las 7 iglesias más importantes de Roma. Entre ellas está esta basílica impresionante, y esa visita a las 7 iglesias la inicia San Felipe Neri. Mucho tiempo después, obviamente, ¿no? Pero para como que un contracarnaval, contrarrestar un anticarnaval, ¿verdad? Imaginemos pues los desvíos del carnaval y todo, y bueno, él para contrarrestar eso, crea esta visita, que son 25 kilómetros andando, para visitar 7 iglesias. Claro, después la iglesia les otorgó indulgencia plenaria a quien hace eso. Y bueno, un dato interesante, San Ignacio de Loyola, que era amigo de San Felipe Neri, hizo esa visita a las 7 iglesias y al terminar en la capilla del Santísimo de San Pablo Extramuros, hacen los votos los primeros fundadores sí. de la Compañía de Jesús, ¿no? Muy interesante. Pero bueno, para que sepan a dónde están esas reliquias hoy en día, aunque como decía el hermano Sebastián, los fragmentos de la cruz se han esparcido por el mundo entero. Inclusive es interesante porque hay un libro que se llama La historia de los papas, Sí. y cuenta que para la batalla de Lepanto, San Pío V dio a cada uno de los barcos que iba a la batalla, ¿no? Que era en defensa de la cristiandad, un pedacito de la cruz Qué de nuestro Señor impresionante. Jesucristo. Cada barco Qué llevaba uno. simbólico, ¿eh? Y es simbólico porque poco tiempo después de la batalla de Lepanto es la conquista de América. O sea, si no fuese por esa cruz que encontró Santa Elena, que defendió a los católicos en esa batalla, nosotros también seríamos musulmanes. Todo tiene una conexión, ¿no? Sí. Histórica providencial. Ahora, yo había entendido, no sé, ahí me corregirán ustedes, que ella había dejado un pedazo en Jerusalén y que había construido también una iglesia allá, que había dejado otro pedazo en Constantinopla y que el pedazo más grande lo había llevado a Roma, que ese es el que, bueno, que debe quedar un pedazo grande todavía en esa iglesia, ¿no? Yo imagino que sí, hermano Sebastián, porque de hecho parece que la cruz no la encontraron armada, ¿no? Estaba desmontada Sí. cuando la encontraron. Bueno, hay un montón de teorías y de leyendas del madero de la cruz donde salió. Claro. Algunos cuentan que Adán, ya estando fuera del paraíso, estaba enfermo. Y Set, un hijo de él, fue a las puertas del paraíso y tocó pidiendo así bálsamo del madero, de un madero
de la salvación, de la misericordia, algo así, que San Miguel Arcángel le dijo, tendrá que esperar 5.000 años, 5.000 y tantos años, para poder tener ese madero, ese bálsamo, el bálsamo de la misericordia. Ay, cuentan que no le dio el bálsamo, pero que le dio una ramita del árbol del fruto prohibido, y que lo plantaron en donde después iba a ser el Calvario. Ah, Y que la madera de la cruz viene de ahí, pero pues obviamente Claro, esto ya son leyendas y todo, pero seguramente es una madera, bueno, cuentan que era un árbol espectacular, que incluso el rey Salomón al ver este árbol decidió cortarlo para de su viga hacer alguna parte muy importante del templo. Parece que no encajaba en ningún lugar cuando cortaban para que entrara en la medida o volvía a crecer y tal, y lo dejaron como que aparte. Seguramente Dios, de alguna manera misteriosa, quiso reservar una madera al menos simbólica y especial para que el árbol de la vida, que es la cruz de nuestro Señor Jesucristo, pues fuese Sí, hecha, ¿no? una madera paradisíaca, ¿no? Exactamente, literal. Y Santa Elena construyó en Jerusalén varias basílicas, la Basílica del Santo Sepulcro, De la Natividad. la Natividad, exactamente. Entonces, con certeza haber dejado, Sí, va a haber reliquias ahí Ajá. también, sí. bueno, Bizancio, bueno, Constantinopla, seguramente al ser la capital del imperio, obviamente de haber llevado un buen Un buen Y trozo. también- trozo. O sea, ya contaba con, como dijimos antes, ¿no? Digamos que el dinero, las riquezas de Constantinopla, ¿no? Exactamente. Digamos, de Del su imperio hijo, en general. Del imperio, sí, ¿no? sí. Entonces, claro, eso le daba entrada libre así a poder pues, aumentar la cantidad de iglesias, la cantidad de Claro, monumentos. Pero ustedes ven que qué historia tan impresionante, tan interesante y tan llena de providencialidad, ¿no? Como Exactamente. una mujer que de un origen humilde, por allá en medio de la nada, en el Imperio Romano, pasa un general, se enamora de ella, se casa, este general pasa después a ser emperador, tiene, con el hijo que tiene con ella, pues también pasa a ser emperador y ella pasa a ser emperatriz y después ella va y busca las reliquias y después gracias a ella, pues... Es hasta los días- impresionante. es que Usted sí, ve la sí, providencialidad en todo. todo, cómo Dios tiene esos caminos Sí. y cómo Ujú. cada uno de nosotros tiene una vocación altísima. Ajá. No sabemos a qué estamos llamados. Exacto. Y usted como, no, pero trabajaba en un establo. Una posadera. Una posadera. Ujú. Y mire el papel que tuvo en la historia, ¿no? Sí, se puede decir que por ella fue que el Imperio Romano se convirtió al catolicismo. Sí. Nada más y nada menos que el Imperio Romano. Así que bueno, en el día de hoy pues queríamos dar a conocer un poco la historia de ella, recordarla. Una santa súper humilde, ¿no? Exacto. Sí, Que, impresionante, digamos, un o sea, ejemplo, ¿no? ella vivía en función de la fe, en función de la cristiandad, se convierte, hace todo lo posible para que se expanda pues el imperio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Claro, porque ella, podríamos decir, facilidades para perderse las tenía todas. Tenía todo el gobierno del imperio más poderoso de toda la existencia. Y no, ella, como usted bien dice, lo primero era Dios y se dedicó fue a evangelizar, a hacer apostolado, a convertir a su hijo y a hacer el bien a los demás, la caridad. Sí, O sea, Los grandísimo intereses ejemplo. de Cristo sobre sus intereses. Por Claro. supuesto. A cumplir el primer mandamiento, Exactamente. lo que se dice. sí. Así que bueno, pues queríamos compartir esto con ustedes para que también sea una santa a la que ustedes invoquen, a la que ustedes pidan su intercesión y también incentivarlos a que busquen en las diferentes iglesias estas reliquias, porque como les digo, hay muchas de estas reliquias dando Vueltas por vueltas. el mundo. Y inclusive nosotros aquí en la capilla de los Heralos tenemos un Lignum Crucis que se Interesante. expone el día de la Santa Cruz, que la gente puede acercarse a adorarlo, ¿no? Así que pues queda esa invitación también para que tengamos mucha devoción a esas reliquias que son recuerdos y que fortalecen nuestra fe en que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros, nos redimió y nos abrió las puertas del cielo con ese sacrificio que hizo por cada uno de nosotros. Exactamente, ¿no? Y si cada uno de ustedes quiere poner en comentarios algún santo más que quieren del Sí. cual tratemos, por favor no duden en escribir, oiga, quiero que hagan un programa sobre tal santo, sobre tal santa, por favor,
no duden en compartirnos sus ideas, sus deseos, sus pedidos. peticiones. Y podemos ya dejar al hermano Frank como que patrono de los podcasts de los santos, ¿no? Que nos ayude siempre cuando hablemos de algún santo a prepararlo especialmente. Pues sí. También así apoyen al hermano Frank, dejen bastantes likes, Por mándenle favor, mensajes. pongan un mensajecito. Y si alguien se llama Elena, puede poner en los comentarios. Claro, ¿no? también. Yo me llamo Elena y me gustó aprender sobre mi santo. Exactamente, muy importante. Muy buen punto. Si quieren vamos a terminar con un Ave María, agradeciendo a Dios, pues a la Santísima Virgen por haber hecho tan bendecido este podcast, y también vamos a pedir la intercesión a Santa Elena para cada uno de los que están escuchando nuestro programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa Elena, ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve María. Salve María. Salve María.